busque. Bueno, quiero que busquemos el libro de Hebreos, amén. Capítulo 10. Vamos a leer desde el 9, más bien, 9, capítulo 9, versículo 11, amén. ¿Hay algún título ahí? ¿No? Bueno, en esta Biblia, que es una versión 2006 de Reina Valera, difícil de conseguir. La 2006 es difícil de conseguir. ¿Cómo? La Biblia tiene varias traducciones, ¿sí? Las traducciones se hacen conforme al público que le llega, ¿me entiendes? O sea, hay Biblias que de pronto el lenguaje es complejo de entender, ¿sí? Las palabras que se utilizan. Entonces las adecúan para que la gente pueda entenderlas, pero el mensaje es el mismo, ¿amén? Lo que tiene la 2006 es que tiene un mayor enfoque desde el lenguaje original. O sea, en el caso del Antiguo Testamento, estamos hablando del hebreo. En el caso del Nuevo Testamento, estamos hablando del griego. El hebreo antiguo y el griego koiné, que es un griego antiguo también. Entonces, las Biblias todas son buenas. Yo solamente no manejo una versión, que es la nueva versión internacional. Sobre todo la última versión, porque hicieron unos cambios ahí que no fueron buenos y malinterpretaron cosas, por ejemplo, del matrimonio, del divorcio y estas cosas. Entonces no, para mí eso es algo muy concreto, ¿me entienden? Pero quiero que vayamos aquí a la palabra. Bueno, realmente en los textos originales la Biblia no tiene títulos, ¿sí? Se le colocó títulos en algunas partes para poder contextualizar mejor el texto, ¿correcto? Entonces aquí hay un título que dice Jesús, el sacrificio perfecto y final. Dígale a que está al lado, perfecto y final. ¿Amén? Amén. Bueno, dice la palabra del Señor en el versículo 11 en adelante, dice: pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Dígame. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias. Dígale que está al lado, conciencia, de las obras muertas para servir al Dios vivo. Amén. Paremos ahí y vamos a mirar. Aquí hay varias cosas importantes. Una de ellas está hablando la palabra de que ya está ante nosotros un sumo sacerdote, ¿correcto? Cuando yo le digo a usted sumo sacerdote, ¿a qué le suena eso a usted? ¿A qué le suena a usted, Rocío? Aquí, ¿quién utiliza la palabra sumo? Aquí, en este momento. El sumo pontífice. Sumo pontífice
era uno de los títulos que se le daba al emperador romano. ¿Usted sabe eso? La iglesia romana es heredera de Roma, o sea, de las costumbres romanas. Y el Papa viene a ser como una mezcla entre un emperador y un supuesto sumo sacerdote. ¿Sí? Como un intercesor que está por allá sentado en un lugar llamado el Vaticano. ¿Sí? Pero realmente la palabra dice, tenemos a un sumo sacerdote llamado ¿cómo? Jesús o el Cristo. ¿Sí? Quien presentó su sangre en una expiación que hizo él delante del Padre en la cruz del Calvario, ya no para limpiar cuerpos, sino que conciencias. Amén. Antes de Cristo había una costumbre provisional. ¿Qué le suena la palabra provisional? No, nena. Es pasajera, momentánea. Mientras que, como cuando usted consigue un trabajo y usted dice, ese no es el trabajo que yo quiero o que yo necesito, pero es un trabajo como provisional. ¿Es igual al que usted necesita? No. Pero como dicen por ahí, eso es mejor que nada, ¿me entiende? ¿Me está comprendiendo? Entonces dígale al que está al lado, es provisional. ¿Me comprende? Dígale, Dios tiene algo mejor para usted. ¿Amén o no? Entonces, los grandes filósofos e intelectuales del mundo dicen, qué Dios tan sanguinario. Es un Dios loco porque se satisfacía en el sacrificio de animales. Y es que, hermano, la cantidad de sacrificios que había en el tabernáculo y después en el templo de Jerusalén eran impresionantes. ¿Saben por qué? Porque el sacrificio era algo que suplía o cubría el pecado de la gente. ¿Cuánto peca un ser humano? Muchísimo. En sus pensamientos, en sus actos, en sus omisiones. Entonces imagínense, todos los días, exceptuando el sábado judío, todos los días la gente hacía peregrinaje al templo. Sacerdote, aquí traigo este becerro, porque la embarré otra vez. Y le tocaba al sacerdote levita, que era de la tribu de Leví, eran los sacerdotes que ofrecían los sacrificios. Entonces el sacerdote cogía su daga, su cuchillo, degollaba el animal y vertía la sangre y el cuerpo del animal sobre el altar de oro, que era un altar gigante con una llama tremenda que consumía el animal. Y así, una fila de personas, con bueyes, con becerros, con cabras, con palomitas. El más pobre tenía que llevar palomitas, que era lo más barato para comprar. Hermano, cuando hablamos de provisional, estamos hablando que ante el pecado del hombre, Dios tuvo que hacer un ejercicio de amor. ¿Cuál, pastor? Fácil. Tuvo que escoger entre los animales y usted. Y le da un aplauso al Señor. ¿Me está entendiendo? Es como si llegara un momento crítico en la vida y está usted y el perro de su casa. ¿Sí o no? Digamos que solo uno puede ser rescatado. En este mundo loco, ¿qué dirían? ¿Qué se diría? Hay que rescatar al perrito. Porque el humano es el peor ser que existe. Es el mayor depredador. Y merece ser extinto. Mire, hermano, solo hubo una especie, por llamarla así, porque realmente nosotros no somos delante de Dios especie,
que fue hecha a imagen y semejanza del Altísimo. ¿Quién cree que fue? Usted y yo, los seres humanos, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Cuando el Señor mandó a Jonás, el profeta, a profetizar, a advertir a Nínive acerca de que si no se arrepentían, de ahí a 40 días, el Señor los iba a destruir. ¿Por qué creen que Jonás? Usted conoce la historia, ¿no? Jonás se fue hacia otro lado, no le quiso hacer caso a Dios, se lanzó al mar, dijo: mar, trágame, y entonces el Señor lo sacó con un pez gigante. ¿Usted sabe cuál era la rabia de Jonás? ¿Quién me dice? No, no era tanto esa la rabia, pues esa era parte de la rabia. ¿Usted sabe cómo? Correcto, eso. La gran rabia de Jonás era: Dios, yo sé que tú los vas a perdonar si se arrepienten. Esa era la gran rabia de Jonás. O sea, era como mitad y mitad. Les tenía rabia porque Nínive era la capital del imperio asirio. Y Asiria ha sido un enemigo histórico de Israel. Y él decía: Señor, a estos degenerados, idólatras, paganos y asesinos de judíos, si tú los vas a perdonar si ellos se arrepienten. Entonces, un momento en que el Señor tuvo misericordia de Jonás porque hacía mucho sol. Jonás profetizó a Nínive y después se quedó a una distancia de Nínive para mirar cómo Dios la iba a destruir, porque Jonás creía, o más bien quería, que Nínive no se arrepintiera. Entonces estaba así expectante a ver cuánto el fuego y azufre del cielo caía. Y resulta que el rey de Nínive ordenó que todo habitante de Nínive y los animales entraran en un ayuno y en un profundo arrepentimiento. ¿Y Dios qué hizo? Tuvo misericordia de Nínive. Entonces, mientras Jonás estaba expectante a la destrucción de Nínive, salió un sol terrible. Dios tuvo misericordia de Jonás y le sacó una mata de calabaza con grandes hojas para que lo cubrieran del sol, lo protegieran del sol. Cayó la noche, Nínive no fue destruida, durmió Jonás y al siguiente día la mata de calabaza se había muerto. Y le dio una piedra a Jonás. ¡Ah, Señor, mira esta mata de calabaza cómo se muere! Entonces el Señor le dice a Jonás: Jonás, tú sientes más tristeza por una mata de calabaza que por toda esa cantidad de personas que están en Nínive. Dios tuvo misericordia de Nínive y la libró de la muerte. Esa generación se salvó, hermano. Pero 120 años después apareció un profeta llamado Habacuc. Y en tiempos de Habacuc surgió una generación en Nínive que no se quiso arrepentir. Y Dios destruyó Nínive desde sus cimientos, y cada habitante de Nínive fue destruido. Entonces vemos las dos facetas de Dios, que viene siendo solo una: la faceta de la justicia, ¿me entienden? La justicia de Dios tiene un gran contenido que se llama la misericordia, y la misericordia viene por el arrepentimiento. Usted es justificado por el arrepentimiento. Entonces, ¿Dios qué hizo? Cuando Adán peca, tuvo que sacrificar un animal del huerto. Hasta ese día no había habido un solo derramamiento de sangre y el Señor dijo: mi hijo Adán ha pecado y se ha vuelto mortal. Ahora necesito, porque cuando una persona peca, ¿qué merece? Conforme a la justicia de Dios, ¿qué merece? La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces Dios dijo: tendré que sacrificar un animal en reemplazo de Adán. ¿Por qué? ¿Porque odiaba al animal? No, porque amaba a Adán. Y después de Adán todos empezaron a nacer.
en una estirpe de pecado, ¿me entienden? Hasta que apareció alguien llamado Jacob, cuyo nombre fue cambiado por el nombre de Israel, y fue el patriarca de una gran nación en número, porque era una nación que en medio de las naciones que estaba rodeado no eran nada, era una nación esclava en Egipto. Y por causa de la promesa que le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac y a Jacob, el Señor decidió tener misericordia de Israel. Y entonces, como sabía que Israel tenía la semilla del pecado, implantó una ley por medio del profeta Moisés, que gran parte de ella estaba constituida por el procedimiento por medio del cual la muerte del ser humano por el pecado fue reemplazada por la muerte de un animal. No es porque a Dios le guste la sangre ni matar animales. Fue algo provisional. Fue algo que hizo por amor a los hombres, hermano. Para que se le quite a usted toda duda de, si usted todavía es de los que piensa, ay, pero ¿por qué se mataban animales? Pero ese Dios era como chistoso. No, hermano, fue por amor a los hombres. Porque en la sangre del animal está la vida, hermano. Para que haya justicia delante de los ojos espirituales de Dios, tenía que haber un derramamiento de sangre, hermano. ¿Amén o no? Amén. La idea de esa cantidad de sacrificios, la idea con la ley de Moisés, era que de verdad Israel volteara sus ojos a Dios. Pero Israel no lo hizo, hermano. No lo hizo. Ni lo ha hecho. Porque todavía sueñan con levantar un templo para seguir ofreciendo sacrificios a Dios. Pero un día Israel va a ser salvo, ¿usted sabe eso? Sí. Y nosotros somos la causa. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Entonces, hermano, escuche esto. De que usted se convierta bien, depende que Israel se salve. Usted puede ser la causa de que un israelita se salve. ¿Usted sabía? Porque nosotros hacemos parte del mismo árbol, del olivo. Lo que pasa es que el olivo original es Israel. Nosotros somos el olivo silvestre, conforme a la palabra de Romanos. Usted es un olivo silvestre. ¿Usted ha visto cómo hacen injertos en las fincas? Entonces usted puede convertir una mata que era de, no sé, de guayabas, la puede convertir en mata de pera guayaba. ¿No la ha visto? La guayaba pera, eso es un injerto. El fruto resultado de un injerto. Sí, es verdecita, grandota y blanca y exquisita es esa cosa. Porque de verdad sabe como entre guayaba y pera. Y usted puede hacerlo con los cítricos también. Entonces puede levantar, está el famoso limón mandarina. Usted no sabe si es mandarina o es limón. Y la limonada con eso queda sensacional. ¿Me entiende? Somos un injerto, hemos sido injertados en el árbol del pueblo de Dios. ¿Y quién logró eso? Cristo, hermano. El sumo sacerdote, que ya no viene a limpiar, no vino a limpiar cuerpos, sino que vino a limpiar conciencias, vino a limpiar su alma, amén. Vino a limpiar su mente con su poderosa sangre, amén. Y Él se ofreció ese sacrificio en un solo momento y en un solo lugar, amén. Pero sigamos mirando, hermano. Versículo 15, vamos a seguir mirando. Dice, por esta razón, escuche esto, también es mediador del nuevo pacto. Dígale a que está al lado, nuevo pacto. Para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Repita conmigo, herencia eterna. Ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. Amén. O sea, el primer pacto no sirvió. El primer pacto fue ineficaz. La sangre de animal no sirvió.
el Padre, por amor a nosotros, determinó un sacrificio perfecto, en donde, por amor a nosotros, prefirió ofrecer algo mejor y perfecto. ¿Que quién fue? Su Hijo. Por eso el Dios mismo, en la figura del Hijo, se convirtió en un hombre con sangre perfecta, con cromosomas perfectos, sin señas de pecado, y escogieron a una mujer para tenerlo en su útero, y no fue cualquier mujer, fue una mujer virgen, guardada para Dios. ¿Correcto? No escogieron la semilla de José, porque era una semilla contaminada. Una cosa es la semilla y otra cosa es la tierra. ¿Usted sabía eso? La mujer, el útero de la mujer es como una tierra. Y lo que pone el hombre es como una semilla. ¿Usted sabía que usted, mujer, es como un terreno? Que lo ideal es que sea un terreno para que se convierta en un jardín. Pero cuando una mujer está con uno, con el otro, con el otro, con el otro, convierte ese terreno en un basurero. ¿Usted sabía eso? Por eso Dios hizo a la mujer para recibir un solo y buen varón, ¿me entiende? No cualquiera, un buen varón, para que la semilla caiga en un terreno hermoso, fértil, y se convierta en un gran jardín. Esa era María. María era como un terreno precioso, digno de recibir la semilla del Espíritu Santo, por medio de la cual fue concebido el Señor Jesús en el vientre de María. Nació, creció, fue tentado en todo, hermano, y no pecó. Porque la palabra dice que si por un hombre vino el pecado, por un hombre venció el pecado, por un hombre tenía que ser derrotado el pecado. Hasta la muerte, y muerte de cruz, para que se cumpliera la palabra que dice: maldito el que muere en un madero. Tenía que morir, ¿cómo? No de cualquier forma. Tenía que morir en un madero. Además que era la muerte más terrible de todas. Era la exposición de muerte más sanguinaria que había en la época, en el imperio más sanguinario. Porque recuerde usted que los que practicaban la crucifixión no eran los judíos. Los judíos le botaron en manos de los romanos al Señor Jesús. Porque realmente la muerte por la ley judía era apedrearlo, que era lo que durante 3 años y medio quisieron hacer los fariseos con el Señor, apedrearlo. ¿Lo pudieron hacer? No, porque el Señor tenía que morir. ¿Dónde? En la cruz. ¿En manos de quién? De los romanos, profetizados por Daniel como el imperio más terrible de todos, la gran bestia de dientes de hierro. Lo describe el profeta Daniel. En manos de Roma tenía que morir el Señor. Y la crucifixión tiene una característica que no tiene la lapidación. La lapidación, escuche esto, la persona que muere lapidada muere por una hemorragia interna, porque los órganos internos se destruyen. Pero el Señor Jesús tenía que morir por una hemorragia externa. O sea, tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Me está entendiendo? Cuando el animal, bajo la ley de Moisés, era ofrecido en el altar, el animal tenía que ser completamente desangrado hasta la última gota. Como cuando cuelgan un animal y le cortan la yugular. Toman el balde y ¿qué esperan? Que el balde se llene de toda la sangre del animal. Escuche esto, en la crucifixión y en el preámbulo de la crucifixión, el Señor derramó toda la sangre sobre la tierra.
Y el poquito que le quedaba fue derramado cuando le fue traspasado el costado. Mire cómo el sacrificio tenía que ser perfecto, hermano. Como le quedaba un poquitico en sus venas. Escuche esto es profundo. El padre, escuche esto, puso el sentir en el centurión romano para que le traspasara el costado. Eso no fue algo que se le ocurrió al centurión. Eso fue algo que el padre le puso al centurión para que lo hiciera. Para que usted entienda, hermano, que la palabra en Isaías 50 y 53 dice que el que quebrantó al Mesías en la cruz fue el Padre. O sea, el Padre ofreció a su Hijo en la cruz. ¿Quién le da un aplauso al Señor, hermano? Y el Hijo se ofreció a él. Fue una cuestión mutua. Fue la perfecta relación padre-hijo. El Padre lo ofreció y el Hijo también se ofreció. ¿Y usted sabe dónde fue profetizado eso? Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Isaac salió corriendo. No, padre, usted está loco. ¿Se botó por la montaña? No. Yo creo que el sentir de Abraham fue el mismo sentir de Isaac. Hombres de fe. La palabra dice en Hebreos capítulo 11, dice que Abraham sabía, por como conocía a Dios, que Dios le resucitaría a su hijo. Y entendemos entonces que cuando Isaac acepta como un cordero manso, Isaac también sabía que Dios lo iba a resucitar. ¿Quién dice amén? ¿Y por qué el Señor Jesús no se resistió? Dijo, Padre, aquí estoy. Si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él se entregó en manos de los fariseos para después pasar a manos de los romanos y ser crucificado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía que iba a resucitar. ¿Quién le da otro aplauso al Señor? Y cuando el Señor resucita, cuando el Señor muere, escuche esto, ¿qué pasa? Ocurre un temblor, ¿cierto? Tembló en Jerusalén y dice la palabra de Dios que se rasgó el pelo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Bajo la ley de Moisés, hermano, bajo la ley de Moisés, solamente una persona podía entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes levitas podían estar en los atrios, podían estar sirviendo en el altar, donde estaba el altar de bronce, podían servir incluso en el lugar santo, que era donde estaba la mesa de los panes de la proposición, la lámpara con sus 7 llamas y el altar del incienso, que era donde llegaban ellos a orar a Dios, los sacerdotes. Prendían incienso, botaban esas piedras en fuego y mientras oraban se elevaba una especie de humo, de olor agradable. Era un incienso agradable. Allí oraban los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente podía entrar uno, también levita, llamado el sumo sacerdote. Pero escuche esto, la labor del sumo sacerdote era indagar, principalmente era indagar si la misericordia de Dios se iba a renovar con Israel. Entonces podían pasar dos cosas:
que el sumo sacerdote saliera vivo del lugar santísimo, hiciera: Dios tiene misericordia con Israel. ¿Y qué creía que pasaba? Tocaban cornetas, chofares, tambores, y todo el mundo feliz y en júbilo porque habían hallado favor y gracia delante de Dios, o la misericordia había sido renovada. Pero podía pasar dos: que si Israel estaba en pecado o el sumo sacerdote estaba en pecado, Dios lo mataba. Entonces, ¿sabe qué tenían el traje de los sumos sacerdotes? Ellos tenían una serie de cosas, una diadema, tenían un pechal que tenían piedras, 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus, y tenían unos pantalones de lino, y en los bordes de esa vestidura tenían unas campanillas en forma de granada, ¿sí? Y al sumo sacerdote le amarraban una cuerdita. Entonces los sacerdotes le informaban al pueblo: sí, escuchamos las campanas, el sumo sacerdote está todavía vivo. Pero si las campanas dejaban de sonar, era porque el sacerdote se había muerto. El sumo sacerdote se había muerto. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? No podían entrar allá porque seguían muriendo uno tras uno. Por la gloria tan impresionante y temible de Dios que había ahí. Entonces tenían que jalar la cuerda y sacarlo. Y mirar cómo levantaban al reemplazo de él para que fuera a interceder delante de Dios. Impresionante, hermano. Entonces, esta dinámica de sacrificios inútiles, porque el pueblo de Dios seguía siendo pecador y pecador y pecador y pecador, y siempre se levantaban a pecar contra Dios, especialmente con un pecado llamado la idolatría, que era el gran pecado de Israel, ser idólatras. Duraban un tiempo de amores con Dios, y de repente volvían otra vez a levantar templos a Baal, templos a Cera, templos a Moloch y a los dioses cananitas. Eso es la mayor infidelidad. Por eso la idolatría le desagrada a Dios. Si usted lee la Biblia bien y entendiéndola, lo primero que va a hacer usted es dejar de ser idólatra. Porque ese fue el gran pecado de Israel. Ese fue el gran pecado de Israel. Y Dios dijo: esta relación está siendo infructuosa, no va para ningún lado. Voy a hacer un nuevo pacto a través del sacrificio de mi hijo, y voy a ofrecerlo una sola vez y para siempre. Y todo aquel que se someta a ese nuevo pacto, yo le limpiaré su pecado para siempre. Y le doy un aplauso al Señor. Esa parte está tremenda, pero hay una segunda parte: y les daré mi Espíritu Santo para que sean como yo. ¿Quién le da otro aplauso al Señor? ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo ahora sí por qué no es Buda? ¿Usted está entendiendo ahora sí por qué no es María Magdalena, ni San Pedro, ni San Mateo, ni la Virgen María? Es Cristo, hermano. El que nos abre la dimensión. Que se haya roto el velo no es sino la profecía, la evidencia de lo que el Señor hizo en la cruz y en la resurrección. Él abrió un campo. Él es el gran sumo sacerdote, porque Él es el puente, Él es el camino que nos conduce al cielo, hermano. Amén. Él es el mediador. Él es el gran sumo sacerdote. Este sí perfecto. Este no levita. Este sí perfecto. Amén. Por eso cuando usted va a Cristo y agrada a Cristo, Él lo mete a usted con Él delante de la presencia del Padre. Por eso, hermano, es que el Señor dice que ahora sí se puede ir, y cerrada la puerta, tener una audiencia con el Padre. Antes de Cristo nadie podía hablar con el Padre. ¿Usted sabía eso?
Todo el que hablaba con Dios en el Antiguo Testamento estaba hablando con el Hijo. Pero cuando el Hijo aparece, Él dice, ahora sí pueden entrar al cuarto secreto y cerrar a la puerta, pueden hablar ahora con el Padre. Y cuando oren, oren así. Y nos da la oración, la guía de oración por excelencia, que es el Padre Nuestro. No para que usted la recite, no para que usted la ande repitiendo como loro, es para que usted la entienda y para que sepa cómo debe orar al Padre. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Qué privilegio, hermano. Todo lo que el pecado destruyó, Cristo lo rehizo a través de su sacrificio. Por eso dice que Él es el sacrificio perfecto y final. Sigamos mirando. Dice acá, versículo 16 dice, porque donde hay un testamento, es necesario que se presente constancia de la muerte del testador. Eso pudo ser verificado, ¿cierto? ¿Quién lo verificó? Caifás, los fariseos, los romanos, los discípulos y todo testigo que lo vio en la cruz morir y todo testigo que lo vio ir al sepulcro. Fue desangrado, fue destruido en la cruz. Fue afirmado, fue sellado que Él murió. ¿Correcto? Dice, por esto, ni aún el primer testamento fue inaugurado sin sangre. Porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos, según la ley, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, untó con agua, lana escarlata e hisopo, y roció al libro mismo y también a todo el pueblo. Cuando vino el primer pacto, que fue el pacto de la ley, Moisés tomó el becerro, lo degolló, lo mezcló con agua, tomó un hisopo, es como una estopa, y roció el libro de la ley, y roció al pueblo. Ese fue el sello del primer pacto. El sello del pacto de pactos, que es el segundo, fue con la sangre del cordero, de Dios. No cualquier cordero, con la sangre de Cristo, amén. Diciendo, dijo Moisés, esta es la sangre del pacto, el cual Dios os ha ordenado. Y roció también con la sangre del tabernáculo, que era donde estaba el lugar santo y santísimo, y todos los utensilios del servicio. Tomó el altar del incienso, la mesa de los panes, la menorá, el lavacro de bronce, el altar de bronce, todos los utensilios que estaban en el tabernáculo, los roció con la sangre del becerro, los santificó. Escuche esto, versículo 22. Pues según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso les explicaba que tenía que haber derramamiento de sangre. Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos. La sangre del becerro se presentó delante de un tabernáculo terrenal, que era simplemente una representación de cómo eran las cosas en el cielo. Pero el Señor Jesucristo presentó su sangre delante del Padre. Él presentó su sangre delante del gran trono de Dios en el cielo. Escuche esto, versículo 24. Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Yo le hago una pregunta, y esto es completamente bíblico. ¿Eso merece ser reconocido por nosotros? ¿Honrado? ¿Usted sabe cuál es la forma en que nosotros honramos esto que Cristo hace? El ejercicio del sumo sacerdocio
el que haya presentado su sacrificio no en un tabernáculo humano, sino en el cielo mismo, para hallar favor y gracia delante del Padre. ¿Usted sabe qué es? ¿Quién me dice? ¿Sabe cómo lo hace usted? Cada domingo, cuando usted presenta sus. Aló. Cuando usted presenta sus diezmos, usted los diezmos los presenta no al Padre ni al Espíritu Santo, ¿usted sabía? Los presenta a Jesús. Y cuando usted va con esos diezmos, hace lo que Abraham hizo, reconoce el sumo sacerdocio de Cristo. Y usted dice, gracias Señor. Y lo dice Malaquías y lo dicen los profetas. Gracias Señor, porque tú eres el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec y te presentas delante del Padre con tus marcas y el registro de tu sacrificio para que hallemos favor y gracia delante de Él. ¿Se está entendiendo? Entonces, el Señor dice, cuando usted hace eso, pruébenme en esto, dice el Señor, que yo abriré las ventanas de los cielos y traeré provisión hasta que sobreabunde, dice, y reprenderé al devorador de todas sus vidas. Eso está en Malaquías capítulo 3. ¿Me está entendiendo? Ahora, escuche esto. Escuche esto. No estoy tratando de decir que con el diezmo usted se salva. El diezmo no salva a nadie. Lo que quiero decir es que cuando Cristo se revela en la dimensión del sumo sacerdote, usted tiene una acción de reflejo, una acción por naturaleza, que se puede traducir en dos partes. Una, usted comienza a ser como Jesús. Y dos, automáticamente usted reconoce el ministerio y el sumo sacerdocio de Cristo de la forma correcta. Ahora usted puede decir, ¿y los diezmos para qué los quiere Cristo? Él no los necesita para nada. La palabra de Dios dice que los diezmos son para que haya provisión de alimento en la casa de Dios. ¿Quién dice amén? Para que en la casa de Dios todo el que sirve a Dios reciba lo que merece, porque la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. No dice que sea para enriquecer al pastor de la iglesia, ni para que el pastor de la iglesia se compre un Ferrari. Dice para que haya provisión en la casa de Dios. Amén. Yo soy de los que creo que lo más correcto es que un pastor tenga un sueldo determinado, un sueldo justo, un sueldo balanceado, ni para que tenga escasez, ni para que ande nadando en riquezas innecesarias. ¿Me está entendiendo? ¿Me está comprendiendo? Y así es como funciona la iglesia, hermano. Todo parte del reconocimiento que hacemos de Jesucristo. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Será que Cristo merece ser reconocido? Yo le hago una pregunta a usted. Después de entender esto, después de entender lo que Él hizo por nosotros, ¿no le vamos a dar la vida a Él? Porque es que lo más importante de todo es su corazón para Él, su vida para Él. ¿De qué forma, pastor? Sencillo. Nunca más viva para el pecado. Nunca más anhele su vieja vida. Nunca más desee el viejo hombre. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Gloria a Dios, hermano. Entonces, escuche esto. Versículo 23. Perdón. Versículo 25 dice: tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote. O sea, el sumo sacerdote levita, entraba cada año a mirar si Dios tenía misericordia de Israel. Dice, no, él tampoco entró para ofrecerse muchas veces, como entra cada año
el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena, o sea, con sangre de animal. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, dice la palabra, Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Esto me trae a mí una reflexión un poco personal. Porque muchas veces se pregunta a la gente, ¿y por qué fue en ese momento? ¿Y por qué no fue 1000 años después? Fue en ese momento porque tenía que cumplirse la profecía de las semanas de Daniel. Tenía que ser bajo el Imperio Romano y tenía que ser en ese momento, básicamente. Ahora, aquí dice, pero él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos. Escuche esto. Para que podamos hablar de siglos, como mínimo, ¿cuántos debemos contar? No, para que lo hablemos en plural. Dos, ¿cierto? Ahora, conforme a la extracción del idioma original, ese siglo puede también ser milenio. ¿Me está entendiendo? Y para decir que, para hablar de milenios, como mínimo, ¿cuántos? No, en milenios. Y dos milenios, ¿cuánto es? ¿Hace cuánto murió Cristo, el Señor? Escuche esto, ahí para dejarle el deseo de que usted vuelva a estudiar Apocalipsis con nosotros, que vamos a volverlo a estudiar próximamente. Escuche, la palabra de Dios dice que cuando Israel retorne a su tierra, no pasará esta generación hasta que se cumpla el tiempo de la venida del Señor. ¿En qué año retornó a la tierra Israel? Año 1948. Es cuando el decreto salió en el 47. El decreto que decía que volvía a surgir la nación de Israel. Pero ellos retornaron en el 48. Después de durar varios años en campos de concentración esperando poder retornar. Dice, no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Bíblicamente hay varias nociones de generación, pero hay una que sale, hay una descripción de generación que sale de la boca de Dios, que es cuando Dios le dice a Abraham que Israel va a estar 4 generaciones esclava en Egipto. ¿Cuántos años duró Esperanza? ¿Cuántos años? Esclavo, ¿cuántos, María Paula? 400 años. O sea, si 400 años son 4 generaciones, entonces ¿cuánto dura una generación? De 1948, aumentele 100 años. ¿Cuánto es? 2048. Posiblemente, no puedo afirmarlo, porque tiene uno que estudiarlo mucho más profundo. Posiblemente la venida de Cristo no pase de ese año. Ahora la palabra de Dios dice, no pasará una generación, puede ser una generación o menos. Ahora, si tenía, dice acá, espera un momentico. Dice, si habla de la consumación de los milenios, ¿en qué año murió el Señor? En el año 33, ¿no? O 34. Auméntele 2000 años a eso. Correcto. Esto no son dogmas, no estoy diciendo que así sea, pero por lo menos nos debería dar ganas de estudiarlo.
Mire, hermano, esto está cerca. Usted puede decir, es que es 2017, eso todavía faltan 30 años para eso. 30 años se pasan. Uno no sabe también en qué momento. Además, los chips. Sí, además, que de pronto a algunos de nosotros no nos alcance la vida hasta que Cristo venga. ¿Sí me entienden? Entonces, hermano, esto tenemos que escucharlo ahora. Y tenemos que ponerlo en práctica ahora, hermano. Es el tiempo de seguir al Señor para llegar a brazos del Padre. Amén. Y el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que seamos como Él. Ahí está la Trinidad de Dios. Amén. Ahora, sigamos mirando. Dice acá. Habla de la consumación de los siglos, ¿cierto? Para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después del juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan. La venida de Cristo, hay dos venidas de Cristo. La primera vino para ofrecer su sacrificio perfecto, para que la sangre de Él expiara los pecados del que se arrepiente. Ahora, escucha esto. El Señor derramó su sangre suficiente para que toda la humanidad fuera salva. Pero, solamente al que se arrepiente de sus pecados, en el nombre de Jesús, les es expiado los pecados. Al que no, sus pecados siguen allí. Entonces escuche esto. Él nos da el Espíritu Santo, Él se va, los ángeles dicen así como se fue va a volver, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, Él nos da el Espíritu Santo para que nosotros nos preparemos para su segunda venida, que va a tener dos manifestaciones. Va a salvar y a librar a los que lo hemos esperado y preparado, y va a destruir a los que no lo hicieron. ¿Nos vamos a preparar, hermanos? ¿Vamos a empezar a caminar derechos con Cristo? Yo creo que sí, hermano. Vamos a empezar a honrarlo, vamos a empezar a entregarle la vida a Él, vamos a empezar a seguirlo, vamos a empezar a caminar con Él, vamos a andar en la presencia del Espíritu Santo. No hay otra opción, hermano. Es lo que tenemos que hacer. Si queremos ser arrebatados por Él y si queremos ser resucitados por Él. Amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Entonces, aparecerá para salvación a los que le esperan. Dígale que está al lado, espera al Señor. Capítulo 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían dejado de ser ofrecidos, porque los que ofrecen este culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. Sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los animales calmaba la ira de Dios y la justicia de Dios, que iba a venir en contra de los hombres, la calmaba. Pero la sangre de los animales no podía quitar el pecado, hermano. Por lo tanto, entrando en el mundo, Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Habiendo dicho arriba, sacrificios, ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Luego dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es en esa voluntad que somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Dígame.
hecha una vez y para siempre. Todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Amén, digan. Esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Un solo sacrificio alcanzó, para que todo aquel que crea, hermano, sea cubierto por su sangre. Y conforme a esto, no solamente su sangre nos ha santificado, sino que el Señor Jesús nos ha dado a nosotros, su iglesia, la autoridad para someter todo enemigo de Dios, todo demonio y toda estructura espiritual debajo de sus pies. Tenemos la autoridad para vencer en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí, también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Él añade, nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos. Entonces escucha bien, hermano. La sangre de Cristo el Señor nos limpia, ¿cierto? Entonces Él dice, no solamente mi sangre lo limpia, yo necesito que sus naturalezas de pecado cambien. Entonces, bajo el viejo pacto, ¿dónde estaban escritas las leyes? En el libro de la ley. Dice la palabra de Dios que había que escribirla en las paredes de las casas, y también los judíos las cargaban en algo llamado filacterias, que eran unas extensiones de cuero que se amarraban a sus brazos, y eso lo hacían para que no las olvidaran. La pregunta es, ¿se las aprendieron de memoria? Sí, pero no las cumplían. Y como no las cumplían, entonces tomaban cada semana un animalito para ir a sacrificar. La volvían a embarrar, a sacrificar. La volvían a embarrar, a sacrificar. Ahora, ¿qué pasa? Puede que haya gente en este tiempo que le pase lo mismo, pero ya no ofrece animales, pero ofrece falsas promesas a Dios. Señor, yo te juro que voy a cambiar. Señor, ahora sí fue. Señor, esta vez sí. Señor, esta vez sí. Y hay gente, usted a veces entra a casa de cristianos que tienen toda la Biblia pegada en la pared, y en el cuarto, y en el computador, y en el carro, y ponen Jesús es mi Señor, y ponen te amo Jesús, pero siguen pecando y pecando y pecando y pecando. Tanto como el judío de la ley como el de ahora necesita el Espíritu Santo para que se cumpla lo que aquí está diciendo la palabra, para que ya no queden grabadas en paredes, ni en libros, ni en brazos, sino en sus corazones. El Espíritu Santo, cuando viene, lo llena a usted, le cambia la naturaleza y le deja grabada la ley de Dios en sus corazones y en sus mentes, para que la ley se cumpla por nueva naturaleza y para que la ley se cumpla por un nuevo nacimiento por el Espíritu. ¿Amén o no? ¿Quién le da un aplauso al Señor? Ya casi vamos a terminar, hermano. Entonces, nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos, pues donde hay perdón de pecados no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, dígale al que está al lado, purificar el corazón de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido.